1.1. Relación hombre-conocimiento-realidad. Desde su inicio, los humanos tenían que sobrevivir y saber esto les permitió que percibieran la realidad de su entorno, donde lo más importante eran los alimentos y el hogar. Después viene la domesticación de los animales, el lenguaje oral y el inicio del conocimiento empírico dado a través de la observación y la experimentación. Seguida de esta etapa está la comunicación escrita y se da el conocimiento donde ya pudieron explicar los fenómenos reales que tuvieron en cada etapa de su vida. La realidad existe porque puede ser percibida por nuestra vista, tacto, oído, olfato, gusto y sensaciones de la piel, como es lo frío o lo caliente. El conocimiento es todo aquello que la mente humana capta de aquellos fenómenos que la rodean y se dividen en idealismo. Se saben las teorías e ideas de un tema en específico. Realismo se enfoca en la práctica y ya no en la teoría. Eclecticismo, unión de las dos anteriores. Se usa la teoría más aceptable para poder hacer las cosas prácticas. Dialéctico, la realidad es objetiva y la práctica transforma la realidad. Existe una relación entre el sujeto y el objeto. El sujeto se refiere a la persona o un ser dotado que conoce y el objeto es el objeto que conoce. Se concluye que el conocimiento es producto de la relación del hombre con base a sus capacidades sensoriales para captar las cosas que suceden de manera cotidiana y tratar de encontrar las causas que les ocasiona, y cuando se descubre la respuesta, da origen al conocimiento. Tema 1.1.1. Concepto de realidad y conocimiento. ¿Qué es la realidad? La realidad es la existencia verdadera de las cosas. Para que algo sea real, esto tiene que ser de manera cierta, tiene que ser efectivo y tiene que existir. El concepto de conocimiento. El conocimiento es la comprensión de algo. Nosotros como seres humanos lo tenemos para comprender así la realidad por medio de la razón, el entendimiento y la inteligencia. 1.1.2. Proceso de adquisición de conocimientos. Es el proceso por el cual el ser humano busca aprender y desarrollar su inteligencia. Este modelo es necesario para desarrollarnos como personas y para poder adquirir herramientas que nos ayuden a enfrentar los desafíos en la sociedad. Las fases del conocimiento científico son: 1. La motivación. Es la sensación que anima e impulsa el deseo por aprender efectivamente nuevos conocimientos. 2. El interés. Es la intención que posee un individuo para cumplir cierto objetivo. 3. La atención. Se desarrolla un conjunto de procesos cognitivos para retener información. 4. La adquisición. Es la etapa en donde el individuo entra en contacto con todo el contenido en donde se encuentra la información a aprender. O la comprensión e interiorización. Se involucra la comprensión de los conceptos tratados en la capacidad crítica del estudiante. 6. La asimilación. Esta última fase hace referencia a toda la información y experiencia almacenada. 1.1.3. Tipos de conocimiento. Conocimiento científico. Es el conjunto ordenado, comprobado y sistematizado de saberes obtenidos de forma metódica y sistemática a partir del estudio, la observación, la experimentación y el análisis de fenómenos o hechos. Conocimiento empírico. Es aquel obtenido mediante la experiencia directa o la percepción del mundo real sin atravesar abstracciones o imaginaciones. Conocimiento religioso. Es aquel que nos permite sentir confianza, certidumbre o fe respecto a algo que no se puede comprobar. Se basa en un tipo de creencia que no se puede demostrar de forma real, pero permite llevar a cabo determinadas acciones. Conocimiento intuitivo. Es aquel que aparece de manera automática, sin necesidad de análisis, reflexión o experiencia directa, debido a que no puede ser obtenido de ninguna de estas formas. Se considera que proviene de una fuente independiente que generalmente se asocia con la mente. 1.2. Proceso de construcción de la ciencia. El proceso de construcción de la ciencia se origina con el reconocimiento de un problema, el interés de saber el porqué de un fenómeno o las causas de cambio. 1. Observación. A través de la observación, a simple vista o con ayuda de herramientas, se describe el problema. 2. Recolección de datos. Se recopila toda la información y los aspectos relativos al problema. 3. Hipótesis. Los datos recolectados se organizan y se formula la hipótesis en forma de un enunciado. 4. Experimentación. El planteamiento es llevado al laboratorio y se pretende buscar una solución. Se le da una solución de manera repetitiva para generar conclusiones. 5. Comprobación. Se hacen pruebas para responder al problema de forma clara y concreta. 6. Por último, se formula la teoría o ley natural a partir del proceso de construcción.
1.2.1 trata sobre qué es la definición y cuáles son sus características de la ciencia. Lo primero que vamos a hablar es sobre qué es la ciencia. Pues bueno, la ciencia es un conjunto de conocimientos que son organizados, jerarquizados y comprobables, obtenidos a partir de la observación de fenómenos naturales y sociales en nuestra realidad. También en la experimentación y la demostración empírica de las distintas interpretaciones que les podemos dar. Ahora bien, vamos a hablar cuáles son sus características. Aspiran a descubrir las leyes que rigen el universo que nos rodea mediante métodos racionales, empíricos, demostrables o universales. También analizan los objetos de estudio tanto cualitativa como cuantitativamente, aunque no siempre es a modelos experimentales o de comprobación. Se fundamenta en la investigación, lo que significa que es un espíritu crítico y analítico, así como los pasos que establece el método científico para formular leyes, modelos y teorías que expliquen la realidad. Y por último, puede generar una importante cantidad de conocimiento que debe ser puesto a prueba antes de ser aceptado como cierto. 1.2.2 Proceso de construcción. Inicia con la identificación de un problema y la necesidad de conocer el porqué de un fenómeno. Después, se describe al problema. Aquí es donde se ocupan instrumentos o también se realiza a través de la observación a simple vista. Enseguida, se hace una recopilación de investigaciones realizadas anteriormente. Terminado esto, se lleva a cabo la organización de todos los datos recopilados. De este saldrá la información. La información, después en forma de enunciado o relación matemática, se formula la hipótesis. La comprobación es donde se tiene que proponer pruebas para responder al problema de una manera clara y concisa. Como último, se hace la formulación de una teoría o ley natural, una norma constante e invariable que es creada a partir del proceso de construcción de la ciencia. 1.3 Clasificación de la ciencia. La ciencia es un sistema ordenado de conocimiento, los cuales estudian e investigan los fenómenos naturales, sociales como artificiales. Además que la ciencia se puede clasificar y diferenciarse entre sí, ya sea siendo por su objeto, método o su finalidad en sí. Las dos clasificaciones de la ciencia que presento son las científicas fácticas y las ciencias formales, las cuales se presentan a continuación. Las ciencias formales son aquellas que se derivan de la lógica de las personas, es decir, que las personas son las que tienen la deducción que generen. También estas ciencias trabajan con objetos irreales creados solamente por la cabeza del ser humano. Esto genera que no validen sus teorías generadas. Un ejemplo de estas ciencias serían las matemáticas y la lógica. En la otra tenemos las ciencias fácticas. Esta ciencia es diferente a la formal, ya que esta sí genera investigaciones o experimentos que validen lo que están diciendo, en las cuales se creen pruebas necesarias para validar sus teorías. Su método de estudio son los hechos y el método que utiliza las ciencias fácticas es el científico. 1.4 Método. Se refiere a la serie de etapas que hay de recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando para estos instrumentos que resulten fiables. 1.4.1 La definición de los métodos y de la técnica. Primero vamos a hablar de qué es el método. Un método se define como la forma de realizar algo, mientras una técnica se enfoca en los medios que se puede utilizar para resolver dicha actividad. El proceso realizado para la actividad de un método está basado en determinados principios establecidos, que se refieren a la forma de desarrollar un trabajo para llegar a tales objetivos finales de un método sistemático y ordenado para obtener el resultado deseado. Existe una diversidad de métodos para llevar a cabo este objetivo, siempre y cuando sean utilizados según los criterios establecidos. Las técnicas son un conjunto de acciones y operaciones científicas o racionales que funcionan en un limitado momento del proceso de investigación, y está claro desde que este enfoque se da una o varias técnicas formando parte del proceso ya establecido. 1.4.2 Tipos de métodos no científicos, lógicos y científicos. Los métodos se pueden clasificar en métodos no científicos, lógicos y científicos. Los métodos no científicos son aquellas apreciaciones que han permitido que los seres humanos sepan en el mundo donde viven. Los tipos de métodos no científicos están la intuición, la autoridad y la tenacidad. En tipos de métodos lógicos, estos métodos son considerados como métodos que ya pueden ser planeados con la ciencia. Sus bases principales son el razonamiento. En este entra la inducción, la deducción, la analogía, el análisis y la síntesis. En el método científico, este método se basa en el experimento, como de igual manera en la investigación, usando especialmente la producción que implementa la ciencia. En este entra el dialectivo, el descriptivo, comparativo y el experimental.
1.4.3 Características, etapas y reglas del método científico. El método científico es un proceso de investigación que tiene pasos que deben ser ordenados. Así, para llevarse a cabo un estudio, ese estudio tiene que ser claro y preciso. Tiene etapas, las cuales son la observación, hipótesis, experimentación y conclusiones. Algunas reglas de este método es que tiene que tener una formulación precisa y específica al problema. No se tiene que declarar verdad una hipótesis sin antes ser confirmada detalladamente. 1.5 La investigación y el investigador. La investigación es la actividad humana orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o interrogantes. El investigador lleva a cabo o participa en una investigación, lleva un proyecto orientado a la búsqueda de conocimiento y al esclarecimiento de hechos y de relaciones. Los investigadores pueden trabajar en el ámbito académico docente, industrial o gubernamental, o también en instituciones privadas con o sin fines de lucro, y en lo básico se dedican de lleno a la investigación científica. Dentro de la investigación, la tarea del investigador varía en forma ágil y permanente hasta el punto de considerar su quehacer cotidiano como una ciencia. El rol del investigador es orientar, asesorar y dirigir el proceso de aplicación del método científico a través de una metodología coherente, sistemática y reflexiva. 1.5.2 Características del investigador. Para empezar, tenemos el concepto de ¿qué es un investigador? Un investigador es aquel que busca conocimientos acerca de un tema en el que tenga interés, evalúa la situación de este mismo, así como también se encarga de validar, de acuerdo a lo investigado, si la conclusión a la que llegamos es lo esperado o no. Por otro lado, pues tenemos las características del investigador. El investigador debe ser organizado, contar con capacidades de obtener un método para la investigación, tener conocimiento previo sobre el tema de interés, ser constante, ser objetivo, cuestionarse lógicamente la investigación, ser autocrítico, tener principios éticos al momento de hacer la investigación, no plagiar o tomar el trabajo de otros y hacerlo pasar por el nuestro. 1.5.3 tenemos obstáculos de la investigación. Uno de los obstáculos de la investigación es la personalidad del investigador. El investigador es un ser humano que cuenta con vivencias, experiencias propias y además de creencias que por lo tanto pueden afectar la investigación. Por tanto, dentro de los obstáculos que interfieren en esto están el etnocentrismo, el hecho de anteponer la cultura propia por encima de las demás. También tenemos el objetivismo, es el criterio en base a nuestro juicio propio sobre nuestras creencias o pensamientos. Autoritarismo, también tenemos que el autoritarismo es aquello que trata sobre solo una persona que tenga el control sobre y encima de los demás. También está el proceso de investigación como obstáculo acerca del tema. Puede ser muy difícil encontrar un tema o la hipótesis que no resulte ser como esperábamos. Y el investigador se empeñe en hacer que su hipótesis resulte verdadera. Mi tema es el 1.5.1 Definición y características de la investigación. Para comenzar, podemos decir que la investigación es un proceso de métodos con el cual adquirir cierto conocimiento, lo que conlleva centrarse en conseguir más de este o retroalimentar el que ya tenemos. Es decir, que en este sentido, la investigación está determinada por la indagación de datos o la exploración de soluciones a determinados problemas. Al igual que también la investigación cuenta con sus propias características, tales como que reúne la información de varias fuentes primarias para ayudar en la investigación. Es un trabajo empírico. El investigador debe tomar en cuenta información previa al tema. Se desarrolla de forma organizada y coherente, por lo que se basa en un método de investigación. Los datos recopilados son analizados, decodificados y categorizados por la investigación. Debe ser objetivo, mostrar los resultados obtenidos y no omitir opiniones o valoraciones. Es verificable. Los datos son comprobables, se basan en la realidad. Su propósito es descubrir principios generales para temas y áreas de investigación.